cuando conocí a Carmen, fue la primera malagueña que yo conocí, que asocié con la música de malagueña salerosa. Y así le decía yo a Carmen: hola malagueña salerosa, ¿cómo te va la vida, no? Y bueno, pues tengo varias imágenes que me vienen al recuerdo, pero solo por el orden cronológico diré que la primera fue cuando conocí a Carmen, que me invitó a unas jornadas en Baeza para que yo, que les tenía como innovación el tema de los liderazgos de mujeres, liderazgos feministas, y a ella eso le importaba mucho. Bueno, esa primera vez que me invitó sin yo conocerla, y pues yo fui porque me hizo una invitación magnífica, además considerando que era trabajo, no me pedía trabajo gratis, cosa que en aquellos ayeres se usaba muchísimo porque todo era militancia personal y entonces eso no se pagaba, ¿no? Y bueno, Carmen me lo pidió como un trabajo. Y segunda, pues que fue al aeropuerto por mí. En otros casos de otras personas, directoras de proyectos, de áreas, mandaban a los choferes por mí en otros países, pero Carmen vino ella a recogerme al aeropuerto, a llevarme al hotel, a instalarme, a decirme todo lo que me haga falta. Fue encantadora, ¿no? Y muy seria, ella era muy seria. Entonces a mí me asombró su seriedad y su anfitrionía, siempre abierta, ¿no? Y bueno, mi recuerdo de Carmen era trabajar continuamente, a fondo, y siempre de calidad su trabajo. Eso también me gustaba mucho, era muy profesional y bueno, siempre tenían novedades y ella me fue adoptando, le gustaba mi estilo, decía ella, latinoamericano, de que todo era como podía fluir, ¿no? Y resulta que luego se fue enterando que yo en México era una teórica muy reconocida y que tenía, bueno, un público académico muy grande que esperaba con fruición mis escritos. Y entonces ella dijo: pero ¿por qué no vas a venir tú más con nosotras? Yo quiero que tú les hables a las mujeres. Y así empezamos. Y entonces yo empecé a dar cursos y talleres en Baeza y venían grupos de mujeres o asociaciones de mujeres en autobús, pasaban ahí varios días, comíamos juntas, cenábamos, cantábamos, bailábamos, y yo en el Inter hacía unos talleres de conciencia feminista. Ese era mi tema, la conciencia feminista, el liderazgo de las mujeres, la temática feminista para la sociedad civil y, en fin, era muy personalizado el taller y a las mujeres les gustaba muchísimo poder personalizar eso que se llamaba feminismo y que lo veían como distinto o de mujeres muy activistas, pero no del común. Y bueno, poco a poco fuimos teniendo un lenguaje compartido, fuimos identificando el tipo de feminismo que nos gustaba, las feministas a las que admirábamos. Yo desde entonces hacía un trabajo por crear genealogía y yo les pedía a las mujeres que llevaran semblanzas de mujeres feministas que les parecieran interesantes o que admiraran o que supieran simplemente su nombre o a qué se dedicaban. Y fuimos haciendo genealogías de mujeres andaluzas. Deben estar por ahí porque todo eso se grabó
y todo eso supongo que está en algún archivo. Si no, pues habría que volver a hacer las genealogías posibles de ahora. Yo, por ejemplo, estoy incorporando, gracias a ustedes, a mis propias genealogías, a Carmen, al pensar sobre ella, al escribir sobre ella y presentárselas a otras y decirles, miren ustedes, Carmen Olmedo fue la promotora del primer centro de atención a mujeres en España frente a la violencia y frente a la sexualidad. Y ese centro se estableció en Málaga. Carmen era malagueña. Otra escena, recuerdo de Carmen es el de Carmen innovadora. Carmen innovadora. Carmen abrió, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer a varias expresiones del feminismo, unas efectivamente teóricas, académicas, intelectuales y políticas, pero otras fue una apertura al arte, a la innovación, a la pintura, a la escultura, a las instalaciones extraordinarias que se pusieron de moda en los años 80, 90, y Carmen les daba un espacio muy grande a artistas iniciales que estaban buscando su lenguaje, su camino, y que la llevaba también a Baeza. Es más, varios encuentros de Baeza tuvieron como tema alguna de las artes y el feminismo. Y bueno, pues venía un montón de gente joven que estaban descubriendo el mundo, poniéndole imagen y nombre, y Carmen encabezando todo ese movimiento. Y también buscando alianzas en el gobierno andaluz, que era de su partido, para poder impulsar las acciones de ese centro de atención a mujeres. Y finalmente, en esta parte diré que recuerdo muchísimo a Carmen por el tema de la violencia contra mujeres y niñas, porque yo también me he dedicado a ese tema de manera importante. Yo soy legisladora, yo fui promotora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en México, que es una ley de vanguardia formidable, pero no se me olvida que la primer legisladora que yo conocí sobre violencia fue Carmen, porque después de ser directora del instituto, fue diputada en el Congreso y ahí promovió la propia ley de ustedes, y eso pues es invaluable, porque cuando ya una visión del mundo queda en la ley, queda y habría que hacer demasiados malabares para eliminarla o para cambiarle el sentido. Porque fue parte de lo que compartimos ambas. Yo también era militante de un partido socialista en México y era una militante abierta. Todo el mundo en la academia sabía que yo era del partido, en el partido todo el mundo sabía que yo era de las organizaciones civiles. O sea, logramos hacer eso porque además fuimos consecuentes con una propuesta de la participación plena de las mujeres en los asuntos comunitarios, en los asuntos políticos, y no podíamos sacar a las militantes de esa experiencia. Al contrario, si tanto esfuerzo hemos hecho por llevar a mujeres a espacios de poder, por lograr que encabecen instituciones
me parecía una incongruencia que después se les tuviera desconfianza por ser del partido o por ser de una ONG o por cualquier tipo de recelo en torno a las mujeres proveniente de ideologías machistas que lo único que hacían era dividir a las mujeres. Y me parece que todas nosotras nos hemos afanado en cambiar eso y en crear la confianza entre nosotras. Y eso es un piso básico de la sororidad que también ha sido parte fundamental de lo que hemos hecho, promovido, crear esa confianza y también esa cooperación entre mujeres según su espacio, sus capacidades, sus recursos y sus potenciales oportunidades. Entonces, ese hecho cambió muchas cosas. Yo misma, Carmen, aprovechaba cuando yo venía al instituto, dejar libre un fin de semana, que ya no hiciéramos cosas, las juntábamos en un mes, por ejemplo, y luego yo de despedida les daba unas conferencias o unos talleres o hacíamos un conversatorio con gente del partido y yo también con mi propia identidad de partido y era casi al principio como una travesura, después ya fue como una política muy consciente de Carmen y ella abrió muchísimo las mentalidades tan cerradas de muchos militantes de la izquierda y logró que muchas feministas socialistas se sintieran cómodas, lo expresaran, se sintieran orgullosas de algo que hoy se llama otra vez la doble militancia. Pero con todo respeto, me parece que se quedan cortas. En la actualidad, las feministas tenemos múltiple militancia, ni siquiera es doble, porque al mismo tiempo que estamos en un partido, estamos en una radio comunitaria, escribimos en un periódico, estamos en el movimiento ecologista, en el verde, en el movimiento para enfrentar los fundamentalismos. O sea, nuestra militancia tiene que ver con esa articulación que hemos hecho para construir ese nuevo paradigma que no solo compete a las feministas, sino que es un paradigma para el mundo, que las feministas y otros movimientos y colectivos hemos ido innovando, inventando, desaprendiendo, recreando y hemos planteado un verdadero nuevo paradigma de desarrollo y de democracia con un enfoque de género, pero también con un enfoque, digamos, cultural y con un enfoque étnico, con un enfoque para eliminar todo tipo de opresión en el mundo. Y por tanto, nuestra vocación pues se abre a la multi e interdisciplina y también se abre a la articulación transversal de la propuesta feminista en todas las instituciones y planes y programas y temas. Entonces, como nunca hay ahora, nunca había habido, ahora hay esta multidimensionalidad del feminismo y del activismo feminista. Antes, hace años, se hablaba de activistas y teóricas. Pues ya no, o sea, todas tenemos formación relativamente profunda, ilustrada, académica, y si no la tenemos por la vía universitaria,
la hemos recibido en las organizaciones, en las asociaciones, en el espacio de la sociedad civil. O sea, ya no hay esa fractura entre teoría y práctica, sino que todas, al ser activistas, somos activistas políticas y al mismo tiempo somos activistas con formación teórica que hemos podido llevar y aterrizar en planes, programas, campañas, agendas, y me parece que estamos viviendo una potenciación del feminismo. Hay un empoderamiento de los temas del feminismo, hay un respeto a las feministas como nunca había habido en la historia. Incluso muchos hombres se asumen feministas sin banalizar el tema, sino con un respeto y una vocación probada, pública, de compromiso. Tuve el gusto de tener una amiga entrañable que me fue mostrando su mundo, pero también me fue mostrando su utopía y sobre todo me mostró sus topías, es decir, aquello que sí se ha logrado, aquello que sí se ha construido. Tópico es lo que sí hay, utopía es lo que no hay, es lo que está en el imaginario y que nos guía a la acción. Pero las topías son las que nos cuestan a veces, iba a decir sudor y lágrimas, pero también nos cuestan y nos repercuten en alegría, en nuevas formas de felicidad que las mujeres no conocíamos, y era la felicidad de construir nuestro presente, tener un proyecto de vida, ser respetadas como mujeres en nuestra dignidad. Y bueno, pues eso que gracias a Carmen yo fui a contar por sus tierras. Y es una pena, lo digo con entendiendo el fenómeno, que aquellas con las que he estado tan cercana de España, mis amigas del alma, Carmen, Carmen Alborg, toda la revista Hipatia, Meridiana, todas, con ellas me costó más trabajo que fuéramos aliadas. Me fue más fácil hacer alianzas con mujeres con las que no tenía amistad. Fíjense qué interesante. Y cualquiera hubiera creído que avanzabas más con tus amigas. Pues no, porque tus amigas sienten y lo tienen el derecho a que las escuches con una atención particular, ¿no? Y bueno, esos son anécdotas maravillosas que tenemos ahí, amistades compartidas. El hecho de que, por ejemplo, Carmen me pidió que fuera parte del comité editorial de la revista Hipatia. Ahí publiqué algunas cosas. En Meridiana me dieron un reconocimiento promovido por Carmen, estoy segura, y muy, muy apreciado por mí, porque finalmente diré que con Andalucía tengo un cariño particular, porque las mujeres de las asociaciones le pidieron con exigencia a Carmen que no solo fuera Baeza, sino que fuéramos al territorio, que fuéramos a los pueblos, y entonces yo me compré una maleta gigante, más de 1 metro, para poder llevar ropa, escritos y no sé cuánta cosa. No se me ocurrió que eso pesaba y que yo iba a estar 1 mes recorriendo España cargando lo que se llamó el Beliz de la Piquer, así le pusieron en los pueblos,
pero las mujeres fueron muy felices de que yo fui a darles los cursos allí, de que me pudieron ser anfitrionas, que me prepararon cocinas deliciosas, que comí los mejores mariscos del mundo, que fui con las camaroneras. Bueno, hice muchísimas cosas. Me di cuenta del entorno como no me había dado cuenta ni siquiera en México. Yo no había recorrido así mi país. Bueno, además es inmenso de territorio y de muchos habitantes, pero sí siento que con Andalucía logré aprender y impregnarme de ese salero, de esa enjundia, de esa vocación de amistad y de pasarla bien y de ser muy feministas. Me encantaba a mí ese diálogo, y la maestra aprendía de las alumnas, que es parte de una pedagogía feminista que nosotras aplicamos. Entonces, también le debo a Carmen eso. Yo me despido siempre en mis conferencias con una frase que voy a decir ahora, que muchas gracias por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Muchas gracias.